gaur Gasteiziria dugu izpide. Begizunez, Arabako hiriburuak izugarri egin zuen gora pasa den mendian. Hori buruz eta bertako hirigintzari buruz mintzatuko gara hemen, Radio Vitoria. Muy buenas noches, Vitoria, desde la posguerra hasta la transición. En los próximos minutos les hablamos de nuestra capital, de su urbanismo, de sus ensanches, de la industrialización, de los barrios periféricos, de los espacios residenciales. Vamos, de cómo ha crecido y hacia dónde va esta ciudad, porque intentaré también que nuestros invitados se decanten por el futuro de Vitoria-Gasteiz. Todo ello en Radio Vitoria, en la tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos. Dos invitados, a mi izquierda, Pedro Mari Arriola, profesor de Geografía Humana en la Universidad del País Vasco. Pedro Mari, Gabón, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, esto de Geografía Humana, Pedro Mari, ¿qué es? Bueno, pues como dice el propio nombre, geografía humana es una parte de la geografía que se dedica a estudiar la acción que realiza el hombre sobre la infraestructura natural. Sobre lo que estudia la geografía física es la infraestructura natural, los sistemas naturales, y sobre ellos los humanos estamos actuando, organizando o desorganizando el espacio a través de los siglos en diferentes civilizaciones. Y es de eso de lo que más se ocupa hoy en día la geografía humana, del fenómeno antrópico sobre el territorio. A mi derecha, Abelino Fernández de Quincoces, es diputado de Urbanismo en la Diputación Foral de Álava y actualmente concejal en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Abelino, muy buenas noches, Gabón. Bueno, acción humana, acción del hombre sobre el espacio que le rodea. Suelen decir que Vitoria-Gasteiz cuenta con un correcto urbanismo, por lo tanto, en líneas generales podemos decir que la acción del hombre sobre nuestra capital ha sido correcta a lo largo de los últimos años, décadas. A mi modo de ver, en función de con qué se compara, ¿no? Sí, yo creo que con el ámbito de comparación de lo que ha ocurrido en el resto del Estado español, yo creo que efectivamente la ordenación de Vitoria es una ordenación que en esos ámbitos se puede considerar como una correcta ordenación urbanística. Lo que ocurre es que además se da un fenómeno muy curioso que yo creo que podremos hablar y es fundamental escuchar al profesor Arriola en un fenómeno que condiciona esa evolución, que además se da en poquísimo y un breve plazo de tiempo, prácticamente en 25 años. Vitoria sufre una transformación muy importante y es precisamente la ligazón de esos dos fenómenos, un gran espacio de tiempo, enorme aumento poblacional y transformación de la ciudad, de todo su tejido, incluso productivo, lo que da lugar además a una, desde mi punto de vista, sí correcta ordenación de todo lo que se estaba, o de todo lo que se genera urbanísticamente en esos años, digo, y fundamentalmente con una comparación con lo que ocurre en los ámbitos más próximos, especialmente el Estado español, y el ámbito más cercano, como pueden ser los de evolución de los equipos juegos. Vamos con un repaso de la historia y terminaremos con el presente y el futuro de nuestra capital. Por cierto, ahora en un momento muy importante, con nuevo Plan General de Ordenación Urbana encima de la mesa. Años 40, Pedro Mari, posguerra. La guerra que pasó sin pena ni gloria por Vitoria-Gasteiz en cuanto a lo que tuvieron que sufrir otras latitudes de nuestra comunidad. Vitoria-Gasteiz, años 40, terminada la guerra civil, era algo totalmente diferente a lo que conocemos actualmente. No sé si, así a bote pronto, puedes decir qué número de habitantes tenían los años 40. Pues a 40 y tantos mil. 40 y tantos mil. En las últimas décadas parece que iban así 40 y tantos mil. En la década de los 40, lo que pasa es que los datos de aquella época a veces incluyen muchas militares que había en la ciudad en la posguerra y las cifras fluctúan, pero más o menos 40 y tantos mil, porque al llegar a 1950 se llegó a 52.000 habitantes. Estamos en esos datos. Situando físicamente la ciudad, ¿qué espacios que actualmente conocemos estaban en aquella Vitoria entonces? Poco había. El casco antiguo, con su larga traducción, el ensanche del siglo XIX, con algunas cosas todavía sin hacer en él. El ensanche del siglo XIX me refiero a la calle Dato, calle Fuero, San Antonio, San Prudencio, General Álava. El segundo tramo de General Álava sin abrir todavía, lo que hemos conocido posteriormente.
algunas ampliaciones un poquito hacia el oeste y hacia el este de la ciudad, un poco hacia la estación de Vitoria Ciudad, el ferrocarril Vasco-Navarro, que existió hasta 1967, eso hacia el este, y hacia el oeste pues se habían empezado alguna ampliación en torno pues a la calle Ramiro Maeztu, donde ya en los años 40 se estaban construyendo las casas que se les decía antes de la obra sindical del hogar, casas principalmente muchas de ellas para funcionarios, en aquella época las casas de allí, de la calle Ramiro Maeztu. Y prácticamente no había mucho más, algunas casas más en Domingo Beltrán, pero se puede decir que Vitoria era eso. Alguna ampliación existía, sí, la ciudad jardín hacia el sur, existían las casas baratas que se habían realizado en los años 30 junto a Jurimendi, a la avenida de Estíbaliz, José de Jarreta, y poco más. Había unas aldeas pegadas a Vitoria, el barrio de Santa Isabel, quedaban algunos restos de Adurza, pero no mucho más. ¿Qué novedades trajo para la ciudad en cuanto también gestión de vivienda y demás la obra sindical del hogar que comentabas de Ramiro Maeztu? Es muy curioso, la obra sindical del hogar actuó mucho en otras ciudades del Estado. Es un punto de referencia para el urbanismo después de la guerra civil, de la posguerra, incluso para los peores años del urbanismo del Estado, que fueron los años 60 y los años 70. Y en algunos lugares la obra sindical del hogar fue una gran promotora de viviendas, una gran promotora de viviendas que trataba de sacar adelante el problema de la vivienda que se agravaba. Existía, sí, el problema de la vivienda existe desde hace mucho y seguirá existiendo en general. Hay momentos más críticos o menos críticos. ¿No era por falta de terreno tampoco entonces? No. El tema de la vivienda es mucho más complicado, ya que diga que lo va a solucionar en 5 años lo tiene claro. Evidentemente es un problema estructural del capitalismo y no tiene una fácil solución. Lo que pasa es que tiene unos momentos más críticos y otros menos críticos. En la posguerra, pues evidentemente también existía el problema de la vivienda y en algunas ciudades incluso que habían tenido grandes desastres, pues actuaron diferentes organismos, uno de ellos fue la obra sindical del hogar. También hubo no me acuerdo exactamente ahora, pero hubo una institución que era el Centro de Acciones Devastadas o algo así para la reconstrucción después de la guerra, ¿no? En Vitoria, la obra sindical del hogar ha actuado muy poco en relación con promociones muy cercanas a entidades oficiales o de organismos de funcionarios, etcétera, etcétera, en algún sitio, puntualmente ahí en la calle Ramiro Maeztu, con esa morfología un poco tipo El Escorial, estilo herreriano de que el franquismo quiso en su época lanzar como el urbanismo oficial del Estado. Cualquiera notaba aquellas viviendas. Hay diferentes, no son lo mismo las que dan a la calle que las que están en el interior de la manzana, detrás de Ramiro Maeztu y detrás de Beato Tomás de Zumárraga. Hay diferentes tipos de viviendas, siempre ha habido diferencias, ¿no? Entonces hay unas que tienen mayor categoría y para un tipo de personas, y luego también se hacía un pequeño cupo detrás de esas en el interior de la manzana por donde estaba antes el camino de Ali. Y luego, posteriormente, el año 56, la obra sindical del hogar hizo otro bloque justo enfrente dos bloques enfrente de la iglesia de la Coronación. En esos bloques ya más indicados eran viviendas de renta limitada del grupo 2, que eran, digamos, ya para clases más obreras, unas viviendas muy ajustadas, con unas ventanitas pequeñas. Esta pregunta también va con rebote para Avelino Fernández de Quincoces. Él en alguna ocasión, mirando al presente y al futuro, suele comentar que Vitoria-Gasteiz ahora debe decidir qué quiere ser durante este siglo XXI y cuál es su decisión, si verdaderamente cree que debe ser una ciudad dentro de la importancia que tienen algunas ciudades europeas. Por aquel entonces, en los años 40, Vitoria-Gasteiz todavía no había decidido ni siquiera ser ciudad. No, simplemente continuaba siendo lo que tradicionalmente era. Un pueblo grande que se suele decir en la calle. No, ¿para qué vamos a buscar la connotación de pueblo? Pues sí, muchas personas podrán decir pueblo, pero era una ciudad burguesita, pequeña, discreta, que venía desde el siglo XIX. Discreta, siempre ha sido discreta. Venía desde el siglo XIX con un modelo de crecimiento en el sentido de un poco de comercio, alguna poca industria que había habido a finales del siglo pasado y principios de este siglo, pero con una burguesía local de comerciantes, de funcionarios, de curas y de militares, una ciudad con una calidad de vida, no todos iguales, efectivamente, una ciudad tranquila, apacible, fresca, un poco ciudad invernadero también,
hasta prácticamente los años 50. Se puede decir que la posguerra fue ya, digamos, la última década en que aquel modelo de Vitoria desde el siglo XIX se mantenía. En el siglo XIX se habla de la Atenas del Norte, pero luego durante los años del siglo XX pues la ciudad se mantenía discreta y sin más. ¿Nos queda algo de aquella ciudad de los años 40, 40 y pico mil habitantes, Avelino? Y yo creo que nos quedan algunas claves de conformar la propia ciudad. Cuando estaba hablando de ciudad discreta, es decir, incluso cuando estaba hablando el profesor Riola, a veces da la impresión de que todavía estás viviendo un esquema muy parecido a que podía ser aquella ciudad que en los años 40, los años 50 comentaba que tenía 50, 52 mil habitantes, y es muy curioso, para poner en perspectiva temporal lo que ahí ocurrió, es que en el año 75 Vitoria tiene 192.000 habitantes, es decir, prácticamente 140.000 habitantes en 25 años, y pongámoslo en medio de perspectiva temporal. El otro día nos anunciaban que Vitoria había pasado de los 220.000 habitantes. Bueno, en ese periodo de tiempo la ciudad pasa de 52.000 a 92.000, a 192.000 prácticamente, y del año 75 al año 2000 hemos crecido en 28.000 habitantes. Es decir, la convulsión en el seno de la ciudad en sus 25 años es tremenda. Y sin embargo, cuando nos referimos a la ciudad, muchas veces nos seguimos refiriendo a lo que yo creo que todos los núcleos humanos tienen identidad, y nos seguimos refiriendo a la Vitoria actual como casi utilizando aquellas mismas palabras que se podían utilizar para la Vitoria de los años 40 y los años 50, lo cual es un elemento tremendamente paradójico. Algunos siguen pensando, Avelino, que bueno, Vitoria, lo que es Vitoria, pues es esa Vitoria, en cuanto a lo físico. Vamos, que viven de espaldas al resto, a la Vitoria que ha venido después, con sus barrios y demás. Yo creo que ahí lo que ocurre con todas las ciudades, que existen unas claves de poder interno en las ciudades, que son las que al final van condicionando y van marcando el desarrollo de esa ciudad. Antes comentábamos que la obra de la Basílica de Bogar no tenía importancia, o no ha tenido la importancia que tenía en Vitoria, pero precisamente yo creo que no la tiene porque sus propios dirigentes en un momento determinado asumen cierto el liderazgo en esa convulsión que se produce en la Vitoria de los 50, y aquí sin embargo aparece un ente local muy concreto y muy determinado, que es Guinovista, que tendrá una importancia enorme en el desarrollo de esa ciudad. Por lo tanto yo creo que sí existe una clase dirigente que ha sido el hilo conductor de esa ciudad y que además le ha impedido, desde el punto de vista de la expresión, modificar el carácter y eclosionar la ciudad de manera decidida. Recuérdanos y yo acabo con una cosa, que fíjate, ¿no? sí, pues luego lo hablaremos por imaginar el desarrollo, pero fíjate que en el año 76 Vitoria un día se levanta antes de marzo y se da cuenta que tiene varios en la ciudad. Esa es una cuestión curiosísima, por lo tanto Vitoria hay, yo creo que esos 25 años para la Vitoria de hoy todavía son determinantes. Yo creo que es imposible proyectar una Vitoria futura sin tener en cuenta lo que ocurre en ese periodo de 25 años. Llegaremos a ese punto también de 1976, 25 años después, hablando en Radio Vitoria. Brevemente, porque son muchísimos los temas que tenemos encima de la mesa, Pedro Mari, también con el trabajo realizado por tu parte, ¿qué es el plan de ensanche de los Aprais y qué es la aparición del grupo San Prudencio Armentia? Durante años Vitoria se ha preocupado mucho por el urbanismo y en diferentes épocas se han planteado incluso por particulares al ayuntamiento o el interés del ayuntamiento de tener ya un planeamiento urbano, un plan para seguimiento de cómo crecer la ciudad. Hay diferentes intentos a lo largo del siglo XX y en los años 40 se presenta quizá uno de los documentos ya más en conexión con el planeamiento moderno, con la zonificación, que lo presentan los Aprais. Lo presenta porque la ciudad quería tener ya un plan de ordenación en aquellos años riguroso, serio y aprobado. Y es curioso porque este plan de el anteproyecto es del 44 y el proyecto es del 47. Lo presentan para Vitoria con unas dotaciones y una visión de futura muy importante, aunque la ciudad no tenía en aquellos momentos mucho crecimiento. Lo que ocurrió es que estos planes tenían que ser aprobados por la Comisión de Sanidad Central o algo así en Madrid en aquel momento, y este plan que se presentó nunca fue aprobado. Sin embargo, muchas de las cosas que se hicieron posteriormente siguieron a este plan. Algo que ocurre al contrario que en otras ciudades que tienen un plan y se hace al revés. ¿Se hablaba de la calle Francia, de la calle Nico Beltrán? Más concretamente la avenida Sancho el Sabio. La avenida Sancho el Sabio es con esa dirección noroeste, con una avenida importante que se abría a la ciudad hacia el oeste. Esa zona está proyectada más o menos, hecha posteriormente más o menos, siguiendo este plan que presentaron y que nunca fue aprobado, entre otras cosas porque dicen por cuestiones políticas.
¿Y San Prudencio de Armentia? ¿Estamos hablando del Alto de Armentia? Sí, junto al pueblo de Armentia hay unas casitas adosadas que son codiciadas por mucha gente y sin embargo esto es un grupo que surgió de una forma rocambolesca a partir del año 47 por un gobernador que vino a Vitoria que quería tener un gran desarrollo de su personalidad política. Martín Ballesteros quiso hacer una barriada pequeñita, esa barriada empezó en el año 47, participó el servicio del ejército, de construcciones del ejército, una liada increíble con unas historias muy largas y al final se terminó, se querían hacer 84 viviendas, se terminaron haciendo 52 y se terminó en 1961. Alto de Armentia, que durante años hemos oído barracones, y ahora ¿quién pillaría esas casas? Sí. Alto de Armentia, tengo que decirte, Armentia. El Alto de Armentia era donde estaba más o menos el restaurante de la Antonia. Es decir, el Alto de Armentia está más aquí. Ajá. Las casas estas están pegadas al pueblo de Armentia. Correcto. Años 50, avanza la ciudad y llegamos a calles, antes hablábamos de Ramiro de Maeztu, también de ese plan del Sánchez, calle Sancho Sabio. Coronación, parece que está ahí desde hace no sé cuántos años, pero No, reciente. más o menos toda esta zona en torno a la continuación de lo que he dicho antes de Domingo Beltrán, Coronación, hacia la calle Tenerife, todo eso se comenzó y luego se dio varios años, más o menos en la mitad de los años 50. ¿Seguimos dando vueltas de alguna manera al casco medieval? Sí, es sencillamente un crecimiento radioconcéntrico. Primero el casco antiguo, luego el ensanche y luego el ensanche del siglo XIX y luego a ambos lados de estos dos elementos, lógicamente con una continuidad espacial, comenzaron las ampliaciones con aperturas de calles hacia el este, como he dicho antes, y hacia el oeste. Pero lo que comienza a tener un cierto ritmo es a partir de los años 50, que es cuando empiezan a aterrizar las primeras industrias que no son llamadas, digamos, atraídas desde Vitoria, empiezan ellas a venir y luego ya vendrá otro movimiento. ¿Casas para obreros? En estos años 50, pues la verdad es que hay muy poca construcción. Había problemas con los cupos de hierro y de acero. En aquella época hay algunas viviendas, sobre todo se hacen en Vitoria, algunas bonificables, por ejemplo, con la esquina de Fueros, Ortiz, Zárate, calle Florida, que eso iba a reservarse como zona verde, pero luego se levantaron ese bloque de viviendas encima de una tienda, una armería famosa de Dilo tranquilamente. de Zulaica, que es muy conocido. Eso. Esas son viviendas bonificables de aquella época, pero luego también hay algunas viviendas obreras comienzan a hacerse en frente de porcelanas, se comienzan a hacer en los años 56, por ahí. En los años 58 Recaleor, en 58 también empieza Bechuco, es decir, las viviendas del boom industrial, del gran crecimiento que aparecen en la periferia y en el extrarradio, y a veces con urgencia, como evitando el suburbio, son de esos años, 56, 57, 58, 59. Los primeros años no. Sí, porque hay una cuestión, y te la comento porque seguramente me digas que no, pero hay una cuestión curiosa. Vitoria efectivamente tiene ese modelo radioconcéntrico de crecimiento, tiene un ensanche del 19, un ensanche hegemónico perfectamente delimitado y como en pura lógica va extendiendo al este y al oeste y algo hacia el sur este ensanche que podríamos denominar del siglo XX. Y sin embargo, con la eclosión demográfica de Vitoria, yo creo que ese modelo radioconcéntrico se rompe por completo, porque ahí habría que hablar en todo caso también del desarrollo de los polígonos industriales, que son los que luego atraen precisamente el desarrollo residencial, con lo cual sacan, y el modelo de crecimiento, en esto que se llama de mancha de aceite, se rompe de alguna manera, y empiezan a aparecer barrios como Zaramaga, Durza, etcétera, relacionados siempre con polígonos industriales, con lo cual, de alguna manera, ese modelo radioconcéntrico, siempre decimos a Grecia Vitoria, no es tan cierto. Lo que pasa es que todo eso ocurre. Se rompe. Los buenos momentos para Vitoria son estos. Finales de los 50. Sí, yo puedo decir, en el momento que se empieza a industrializar la ciudad, empieza una corriente diferente que los propios que lo estaban fomentando realmente no lo llegaban a controlar, porque eran experiencias muy novedosas en el Estado. Se dice que Vitoria es el único o el primer polo de promoción industrial municipal, un modelo que no existe en el Estado, fue el primero. Luego hubo en los años 60 para otras ciudades y con iniciativa del Estado los polos de desarrollo y de promoción industrial, pero llevados a cabo por el Estado ya con experiencias ya sabidas. En Vitoria era como una experiencia pionera. Entonces hay un momento urgente en Vitoria y lo que sí se produce es un salto rápido hacia la periferia y al extrarradio por motivos de falta de terrenos, lo que suele ocurrir en momentos de urgencia urbanística, y sí que realmente
realmente se hace un salto un poco más lejos sin seguir la continuación. ¿Por qué? Porque ya se replantean que los espacios sociales son diferentes. Si se empieza a urbanizar el extrarradio para la industria, junto a la industria el obrero, los polígonos periféricos, o a veces ni polígonos, simplemente barrios de extrarradio, a veces periféricos, dejando un margen de ciudad ya más cercana al centro, pues para clases medias y clases altas, evidentemente. Esta es una actuación correcta, urbanísticamente hablando. Barrios periféricos de Vitoria-Gasteiz, hay varias categorías también, pero los barrios que conocemos de Zaramaga, Durzo, demás. Esto parece un poco complicado decirlo, pero yo creo que en el fondo estricto obedece también a un modelo económico. Un modelo, yo creo que es un modelo capitalista, lo que ha hecho y lo que hace siempre es precisamente esto. Por lo tanto, Clases sociales. tiene una relación con el modelo que en esos momentos desarrolla y dirige la propia ciudad. ¿Correcto o no correcto? Lo que sí se dan son experiencias novedosas que ya se ha comentado el profesor Arriola, porque efectivamente las instituciones locales, tanto Diputación como el Ayuntamiento de Vitoria, son las que empiezan a dirigir este proceso. Y ahí hay un elemento que posiblemente comentabas, el primer desarrollo, si mal no recuerdo, de suelo industrial es el de Gamarra Betoño. Se había previsto en un plan que no hemos mencionado aquí, que el plan general de 1956, que lo hizo Muñoz Monasterio, pero es un plan que se hizo en Madrid y se promulgó, digamos, justo cuando salía la ley del suelo estatal, la primera que salía como un código de urbanismo del siglo XX. Pues resulta que ese plan, para cuando salió, ya estaba prácticamente caducado. Entonces, ¿a qué venía lo del plan? Sí, lo que estaba comentando es que yo creo que en definitiva lo primero que se empieza a ordenar, como suelo industrial. Perdón, sí. En ese plan estaba previsto una zona industrial, pero se pensaba que Vitoria no iba a crecer industrialmente y estaba previsto un poco la zona industrial de Olarizu, que se ha quedado ahí enquistada, que no ha crecido mucho, y además se iba a gestionar de forma particular, es decir, se zonificaba aquello como industrial y bueno, pues los propietarios podían vender a ciertas empresas que en aquellos momentos habían llegado, pues por ejemplo lo que se conoce como Porcelanas, la BH, o sea, Bisegui Hermanos, la de bicicletas que vino en los años 50 también, y también alguna que no funcionó nunca, como Sarralde. Allí se remolinaron algunas industrias porque aquello fue previsto para zona industrial, pero sin haber pensado en el gran crecimiento que iba a tener la ciudad. Y justo cuando este plan aprobaba solo esa zona industrial, resulta que el ayuntamiento, con una forma de liderar increíble, en 1957, y sobre todo por la acción de un famoso alcalde que era Ibarra Landete, lanzó una promoción y una gestión de suelo rápido industrial para atraer a las industrias. Realmente esto empezó en el año 57 en Gamarra Betoño, que fue la primera zona industrial municipal, con gestión municipal, y después esto se fue ampliando posteriormente en los años siguientes. Sí, yo creo que es un elemento muy curioso, porque además yo creo que el propio ayuntamiento se encarga prácticamente de asfixiar toda la promoción privada de Olarizu y dice, bueno, ¿dónde ubico? Y además señala claramente por una serie de circunstancias. Yo creo que incluso jugaban cuestiones referidas, porque funciona por cuestiones de expropiación, pero también existían terrenos comunales en esa zona de Gamarra de Toño muy importantes. Era una zona que estaba muy bien ubicada, porque tenía perfecta salida hacia Bilbao, tenía perfecta salida hacia Alto Deva, tenía la N1 que por allí pasaba y por lo tanto estaba perfectamente comunicada, una zona de una relativa fácil urbanización en aquellos momentos, que además luego tendrá una segunda expansión, que será la de la Arriaga, donde ya en el momento en el que viene Michelin, etcétera, pero todo eso se desarrolla por parte del ayuntamiento, lo cual es increíble en aquellos momentos, con posterioridad a ello se pega un ámbito residencial, que es el ámbito residencial de Zaramaga, que tiene una especialidad también muy importante, porque incluso también vuelve a funcionar, esto es una cuestión también de discusión, vuelve a funcionar el liderazgo municipal. De hecho, es una zona que tiene un plan parcial propio que lo realiza un famoso Gaspar Blaine, exactamente, realiza esta Y un modelo de urbanización para la industria. Zaramaga era un modelo que lo llevaba con el tándem que hacían en aquellos años. En aquellos años, la Caja de Ahorros y el Ayuntamiento de Vitoria, el Ayuntamiento, como hizo en las zonas industriales, anunciaba la expropiación y por detrás iba la Caja de Ahorros y negociaba. Y entonces se conseguían estas cosas. Y ahí entra Inmovisa también por otro lado. Inmovisa y ese elemento, ese modelo de Zaramaga es de alguna manera el que yo creo que un modelo extraño en el conjunto de desarrollo de las ciudades del Estado español y un modelo que se seguirá en Vitoria a partir de ese momento. Gestión pública del suelo industrial, pionero, por lo tanto, Vitoria en esta materia, sí, a nivel del Estado.
Sí. Bueno, puede haber, no lo conocemos, en alguna localidad que el ayuntamiento tuviera algún interés en gestionar alguna parcela para alguna industria, pero así terrenos y parcelas en bloque, liderando un ayuntamiento con una especie de financiera especial, que era una caja de ahorros, porque eso no existía en aquel momento, que llevaba la gestión y encima con los beneficios sacar un parque como fue el de Gamarra, porque allí se iban a hacer viviendas y los beneficios de la zona industrial fueron lo suficientes como para que aquellas viviendas no se hicieran tan alejadamente. La obra sindical del hogar hizo 400 que las quería hacer allí en el Uraldégana, se llama aquello, donde está el parque de Gamarra, se trasladaron al barrio de Zaramaga y allí con los beneficios de la compraventa de parcelas industriales se hizo el parque de Gamarra. Y eso se da, perdona, en una ciudad que no tiene una vocación definida como una ciudad industrial, más bien exactamente lo contrario. Sin embargo, esta ciudad estaba tan tranquila. Y de repente llegan pero hay un ayuntamiento, el que precisamente con el que les he comentado, y Berlandete, que de repente se da cuenta de todo eso y empieza, además, no solamente a liderar esta gestión, sino a introducir un modelo de gestión absolutamente diferente. Si eso era posible en la Victoria de los 50, imaginémonos hoy que todavía en muchos aspectos seguimos funcionando con unos esquemas de trabajo parecidos a los de los años 50. Claro, aquella ciudad que parecía una ciudad dormitorio, dormida, desde luego discreta, como antes has comentado, es capaz de repente de dar ese cambio y de aprovechar esa oportunidad de una manera que a mí me parece espectacular. Sí. Se suele comentar que Vitoria-Gasteiz, socialmente hablando, es una ciudad más democrática que otras ciudades cercanas. ¿Es correcta esta frase que está en la calle? Oh, si me lo preguntas a mí, yo no diría eso. Hay que lanzarse a la piscina. Yo no diría democrática, yo diría que socialmente es una ciudad más equilibrada, más amortiguada, más atemperada, moderada, porque no hay grandes diferencias, porque ha habido una inyección de recursos sociales para las clases más modestas y es una ciudad más acolchonada en este ¿Y sentido. urbanísticamente? Urbanísticamente es como yo suelo decir aquello de la menos mal urbanizada del estado, porque por lo menos se reservaron en algunos sitios algunos espacios para el ocio, para la recreación de sus habitantes. También para Zaramaga, Durja, Barrio. Sí. ¿Y qué me dicen de Avechuco y Recaleer? Eso sí que ha sido desconocido para muchísimos vitorianos a lo largo de la historia. Nunca han pisado Recaleer, nunca han pisado Avechuco. Al otro lado de los ríos. Hombre, yo respecto a la verdad de ciudad democrática, yo te contaría la cuestión. Yo creo que después de toda esta colosión, hay otra persona, que es José Ángel Cuerda, que yo sí creo que realiza una función desde una concepción muy concreta y muy determinada, en virtud de la cual va socializando y va temperando todos aquellos conflictos que habían generado en 25 años. Entonces yo creo que por eso se suele decir, pero yo coincido que sí, no sé si ese es el objetivo. Un matadero en cuanto no siendo centro cívico. Por eso digo, ¿no? Y no parece mal, lo mismo, ojalá, y la azucarera terminó siendo, fíjate lo que terminó siendo, pero el recalero y el chuto, Sí, yo creo que la era Cuerda es otro modelo después de la era de la industrialización. Como ha dicho Avelino, en los 25 años, es decir, de los años 50 hasta 1975, es el crecimiento industrial. Es la época de Ibarra Landete y también de Manuel de Jarreta Allende, aquellos dos alcaldes que llevaron Vitoria al desarrollo económico y bueno, se mantuvo un poco una organización mejor que en otras ciudades y con ciertos servicios. Pero después, cuando llegó la crisis, se paró la industrialización de la ciudad, lo que se hizo es, con el ayuntamiento ya el primero democrático, mirar a la propia ciudad y ver los defectos de un crecimiento tan rápido, tan increíble que había habido en 25 años y era, en época de crisis, momento de repensar la ciudad. Y eso, que conllevaba más recursos sociales para diferentes zonas de la ciudad que estaban un poco deficitarias, eso fue otro modelo, otra era. Avechuco de Recaleer, que no han entrado al trapo. Bueno, Avechuco es una promoción de emergencia, siguiendo el modelo de lo que se llaman los poblados agrícolas que se hicieron en Madrid. En aquellos años, ante la urgencia de hacer tantas viviendas y de apreciar los suburbios en muchas ciudades, pues diferentes entidades hacían ciertas acciones de emergencia, y una de ellas que se ensayó en Madrid es que se hicieran para la gente nueva que llegaba a las ciudades una especie de poblados agrícolas o rurales que idealizaban lo rural, que se parecían a los poblados
de colonización en zonas rurales, y es para aquellos que venían del campo, que no estaban habituados a la vida urbana, para que no se contagiaran de los vicios de la vida urbana. Esto era ideología franquista, se les situaba un poco fuera de la ciudad, en un ambiente como semi-rural, para que no se contaminaran. Para que no se contaminaran de virus comunistas, o para que no estuvieran perdiendo el tiempo en los bares de la ciudad. ¿Los del centro o los de Los recién llegados, la ideología era esa. Y entonces pues se les dejaba allí una casita tipo pueblo con un patio para que tuvieran unas gallinitas y para que pudieran vivir un poco en una transición entre el campo y la ciudad. Esto era la ideología del régimen, y en aquellos momentos en Vitoria se pensó además aprovechar otra cosa, y es decir, que gente que no tenía dinero para adquirir una vivienda, que trabajara en la construcción de su propia vivienda, le salía más barata, y esto se hizo con las primeras 400 y pico viviendas en Avechuco, que bueno, parece un poblado andaluz, que ha sufrido mucho durante muchos años, que ha sido uno de los más marginados, pero que posteriormente luego creció de una forma más ortodoxa, y que hoy realmente han sido los propios habitantes de Avechuco los que quieren que crezca Avechuco, cuando en muchos momentos se pensaba que aquello no había que repetir. Lo mismo, pero de otra forma, ocurrió en el Recaleor. En el Recaleor, con las gestiones del Secretario Social de la diócesis, un organismo de la diócesis de Vitoria, en aquel momento Monseñor Setién y Carlos Apaitua, otro prelado de la Iglesia Católica aquí en Vitoria, el chabolismo en Vitoria, anduvieron detrás de la creación de cooperativas de viviendas, y dinamizaron la zona de Adusta, crearon un centro social, residencia para obreros solteros, residencia para obreras solteras, y también les dieron un terreno en el Recaleor, y allí que estas cooperativas, que se llamaba Cooperativa Alavesa de Viviendas El Mundo Mejor, logró hacer aquellos 16 bloques en el Recaleor, que es el espacio más marginado de todo Vitoria, pero era para evitar el suburbio. Ese barrio es el más marginado de Vitoria, luego ha tenido unas dotaciones extraordinarias, porque por ejemplo un barrio tan pequeño tiene un frontón que casi es más grande que el barrio. No, no, decía que el Recaleor tiene un elemento muy curioso, y es que es la única promoción aislada en Vitoria que no está sustentada sobre una entidad local menor, porque tenemos a El Chavaleta, que efectivamente también tiene una parte, que Ali tiene otra que se desarrolla prácticamente a través de lo que hace Mercedes, está el Chuco, y está el Recaleor, pero todos los que hemos citado antes, y alguna otra que hay, Armentia también. Armentia, están todas situadas sobre entidades locales menores, por lo tanto que van constituyendo. Pero el Recaleor es algo que surge sin ningún tipo de... Anecdóticamente, el Recaleor era una emergencia, la mayor de toda Vitoria, se hizo aisladamente, es la única urbanización claramente fuera de suelo urbano, es decir, el suelo rústico, pero claramente, y es una urbanización que no la quiso el alcalde de entonces, Ibarra Landete, que quería ser muy ortodoxo, y que el obispo presionó y dijo, es que si no toda esta gente dónde la metemos, y entonces pues se hizo de aquella manera, aunque nunca gustó a Ibarra Landete que se hiciera el Recaleor. Pero no es cuanto más lejos mejor. No, sencillamente era un territorio al lado de una zona industrial, y se suponía que en aquella zona industrial de Olarizu, pues así como se estaba haciendo viviendas en Adurza para obreros, pues que allí iban a demandar muchos viviendas. También hay otras hipótesis, ¿no? Pero era sencillamente la mentalidad del momento, era el obrero junto a la industria. Y yo creo que esos son, yo creo que esos son los elementos de desarrollo básicamente que comentabas, Adurza, Salamaga, que ya hemos comentado antes, y Arinabarra, que son los tres primeros que esos son los tres primeros barrios de carácter urbano. Actualmente, Abelino, con el tema de Recaleor, en alguna ocasión en los meses recientes ha surgido el tema de los defectos de las viviendas en dicho barrio. Claro, es que yo creo que son unos viviendas, además hay que tener en cuenta que en aquella época se construía también como se construía. Yo no sé si a Recaleor además eran casas que en aquel momento eran casas de baja más, no, son iguales que ahora. No, por eso no quiero decir, pero creo que no sé si en aquel momento llega una recalificación a aquellas viviendas, no recuerdo ese dato. Aquellas viviendas lo que tenían era un portal y una escalera al exterior. Era un modelo como... Estos barrios periféricos de Vitoria tienen toques como de morfología andaluza. Entonces, este barrio de Recaleor tenía una escalera, el hueco de la escalera abierto al exterior. Eso se cerró después, no, el barrio más o menos se mantiene así. Lo que pasa es que se hicieron unas viviendas con unos presupuestos, pero muy bajos, que esta cooperativa, que además no los pudo llevar del todo adelante, y tuvieron de forma como emergencia, la mitad de los bloques lo tuvo que llevar luego la promoción, una caja de las dos que había en Vitoria, y la otra mitad la otra caja de ahorros, y de una forma así,
con unos presupuestos muy baratos. Y ya desde el principio han tenido problemas constructivos aquellos edificios allí. No es de ahora, esto ya viene de antes. Ya todo esto, años 60, Francisco Franco inauguró el Parque de Gamarra. Con gran triunfalismo, y dijo que iba a comunicar a sus ministros que lo que había visto en Vitoria lo quería ver en todas las demás ciudades del Estado español. Cuando vino, inauguró Gamarra y se paseó por todos los barrios, que no era muy normal que hubiera barrios ortodoxos de urbanización en una ciudad que se industrializaba rápidamente, no era muy normal en aquellos años 60. Visitó todos estos barrios de los que estamos hablando, visitó una exposición de la fabricación de productos industriales en donde estaban las oficinas del CAF, allí justo en Gamarra, e inauguró el Parque de Gamarra, que realmente aquello era alucinante para una ciudad pequeña, media, en un estado como era el español, con una dictadura y después de una posguerra y un reflotamiento un poco en los años 60, en 1964, el 29 de julio lo inauguró, y aquello era realmente el nuevo más. ¿Quién no ha conocido Gamarra? Y es un dato que habría que tener en cuenta, porque todo el proceso que estamos hablando se produce precisamente bajo la dictadura bajo la dictadura franquista. La verdad es que una clave enormemente también reseñable, y es que Álava mantiene ese residuo foral y por lo tanto tiene esa capacidad económica, y yo creo que en algún momento también le permite, a través de ese entramado financiero, que es la ligazón entre las cajas y las entidades locales, diputación, ayuntamiento, caja provincial, caja municipal, es lo que de alguna manera crea el entramado suficiente como para que Vitoria tenga ese elemento diferenciador. Y los otros serán traidores. Exacto, pues estoy diciendo que ahí Vitoria tiene... digo Vitoria porque además en todo este periodo, curiosamente, el territorio histórico de Álava, la provincia de Álava, no crece. Se mantiene prácticamente en 25 años en una población de alrededor de 1.665.000 habitantes, no crece. Por lo tanto, la eclosión se produce... Los de hoy, más o menos. Bueno, ahí está. Alguno menos, igual, por Llodio. Pues por verdad. De todas formas, y esa especie de pequeña autonomía para gestionar lo poco que podía existir. Y por otro lado, el saber captar un momento de oportunidad. Y en aquellos momentos de Vitoria tenía oportunidades y las captó perfectamente. La saturación industrial que había en Guipúzcoa, en el Valle del Deva, etcétera, etcétera. Esos eran factores que no solamente existían, sino que había que aprovecharse de ellos en el momento oportuno, a pesar de la dictadura y todo. Esta es una de las claves. Vitoria sigue siendo, y es durante todo ese crecimiento, durante toda esa fase, una ciudad que crece de manera inducida, es decir, aprovecha aquello que le viene con una serie de constantes que además vienen y se mantienen. Ese suelo, que en definitiva Vitoria ofrece al conjunto de los territorios, porque realmente ya no entra cada vez más en esos territorios. Esta ciudad que está asentada sobre unos ejes de comunicaciones muy importantes, y esas entidades locales que son unas entidades muy cercanas a lo que está ocurriendo en la ciudad y que en aquellos momentos toman la decisión de mirar. Y esos elementos casi son los que hoy tenemos. El problema de Vitoria es evidentemente que yo creo que no puede seguir siendo la ciudad inducida. ¿Hasta cuándo ese modelo de industrialización? ¿Cuándo se paraliza con la crisis? Bueno, pues a partir de la crisis en Álava empieza a partir, bueno, aunque la crisis empezó en el 73, etcétera, así, pero en Álava empezó a afectar sobre todo a partir del 75. La crisis llegó con la democracia prácticamente después de la muerte de Franco, y en los años que se inicia la transición, se elige el nuevo ayuntamiento democrático, empiezan los peores momentos que yo situaría pues entre el año 77 y el año 84, pues realmente en Vitoria se vive quizá cerca ya definitivamente la crisis, pero en esos momentos cambian las cosas políticamente, el primer ayuntamiento democrático, y entonces se empieza a mirar de otra manera el crecimiento. Se ve que el crecimiento industrial, que ese modelo no puede seguir, entonces hay que reaprovechar la ciudad, dotar a muchos barrios y zonas que eran más carentes, y la asignatura pendiente de toda la época de la industrialización, el casco antiguo. El casco antiguo, como aquí, escapaba. Es que en aquel momento también se escapó. Se quedó allí, tal y como estaba degradándose. Servidó. Sí, porque no se podía atender aquello mientras había un boom tan importante. Hasta la catedral se olvida, fíjate. Sí. Encontramos una catedral. No, pues luego el modelo posterior es el modelo de la ciudad de los recursos sociales, el intento de la ciudad del bienestar social, liderada por esa personalidad que ha estado durante tantos años en el ayuntamiento. Y es que en realidad en esa época se sucede una época de crisis, y luego la salida de la crisis en la década de los 90, donde Vitoria ha sido coincidente con todo ello, sede de las instituciones del País Vasco, ha empezado a tener
por decirlo de alguna manera, corte, la ciudad ha empezado a consolidarse, ha esperado que las generaciones que se reprodujeron en los años 60 y 70 con la industrialización están llegando los hijos al momento, ahora, coincidiendo con la última década del siglo. Pedro Mari, pero me encuentro con una ciudad cerrada. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, vosotros sois profesionales en este tema, pero ciudad cerrada, digo, la circunvalación. Es el cierre, por ejemplo, al norte. También nos encontramos el cierre en Santa Lucía, una ciudad cerrada. Pero ¿qué ocurre con Lacua? Terrenos que están ahí para que la ciudad crezca al norte. De hecho, el gobierno vasco se hace en Lacua. Solo se queda durante años y años Lacua-Arriaga, que lleva vacío. Sencillamente aquello fue, no sé. Lacua fue en el año 72. Vitoria tenía unas previsiones de crecimiento muy grande en vísperas de la crisis, pero no se sabía. ¿Pasamos los 300.000 habitantes o cuánto es lo que se preveía en aquel No, para Lacua se pensaron 80 y tantos mil habitantes. ¿Pero en el total de la ciudad? Pues estaremos hablando de casi 300. No, pero se pensó de aquella manera porque se creía que el crecimiento iba a seguir de una forma ilimitada, y entonces se pidió que se aplicara en Vitoria, en Álava, el decreto de los actures, es decir, actuaciones urbanísticas urgentes, que era un sistema para urbanizar más rápidamente en aquellas ciudades que necesitaban crecer rápidamente, y se pensó primero para Madrid y Barcelona, luego se aplicó en otras ciudades, y Vitoria también estaba con un fuerte crecimiento y consiguió realizar el Actur. Lo que pasa es que coincidió que cuando comienza el Actur y empiezan a urbanizarse el L13 de Arriaga y el Sansomendi, a finales de los 70, llega la crisis, se deja de construir, la gente deja de demandar viviendas, pues prácticamente durante 15 años, ¿no? Y aquella actuación urgente nos acompaña hasta la década de los 90 como el único lugar de crecimiento de Vitoria, lo cual es muy curioso. Lógicamente, es una excepción en todo el Estado, ¿eh? Yo cuando he enseñado el Lacua a profesores o a alumnos que han venido de fuera a ver el modelo de Vitoria, se quedan alucinados que en los años 90 se está terminando de construir un Artur de los años 70. Bueno, pues estaba preparado, ¿eh? Lo que pasa es que se ha diferido mucho y luego resulta que en 5 o 7 años todo lo que parecía que sobraba del agua, ahora ya no sobra nada. Ha sido un error, Abelino, no abrir la ciudad, dejarla con ese espacio del norte y hasta ahora, hasta el siglo XXI, no abrirla a sur, este oeste. Hombre, yo no diría que es un error por una razón fundamental. Es que, claro, durante los últimos 25 años lo que nos ha acompañado es lo que nos ha acompañado. Esa Actur del Acua, teóricamente, tenía que satisfacer o iba satisfaciendo las necesidades que Vitoria tenía. El problema es que en estos momentos Vitoria debería plantearse, yo creo, más que modelos de planificación de la ciudad, si hablamos de determinados problemas, modelos de gestión, que es algo para mí diferente. Sí creo que hay un elemento que Vitoria debería abordar y creo que está abordando de una manera, en modo de ver, no debida. Y es precisamente todo el desarrollo hacia el sur de la ciudad. ¿Por qué hablas del sur? Para que nos entiendan los oyentes. Hace décadas el límite del sur era el ferrocarril. Hasta ahí sí. Pero ¿por qué está cerrado el sur en Vitoria-Gasteiz? Yo las razones, yo no podría apuntarlas, igual tiene que ser algún otro porqué, aunque me las puedo imaginar. Pero yo creo que el sur es una reserva estratégica que Vitoria se plantea desde algunas concepciones, a mí no muy creíbles en estos momentos de carácter medioambiental, y además teniendo en cuenta que hay zonas que son graderas enteras, que tienen en estos momentos en el actual plan una serie de protecciones como lugares de protección medioambiental. Pero Salburúa también las tiene. No, Salburúa es una zona que en estos momentos, Salburúa y Salagana, que son dos zonas de altísimo valor orológico, como toda la zona del aeropuerto, son zonas que en estos momentos tienen una clasificación urbana muy concreta y muy determinada. Pero me refiero, están cerca de zonas con gran riqueza medioambiental, ¿no? Sí, lo que pasa es que el sur es un lugar donde la clase dominante de Vitoria lo protege. Vamos, ¿el suelo de quién es propiedad? El sur, yo insisto en que el sur es un lugar que se desarrolla básicamente para que la clase dirigente de Vitoria se instale en esos zonas. Y además, incluso en muchas ocasiones utiliza la propia barrera psicológica, hasta la que hablamos del tren, como un elemento de autoaislaje. Y yo creo que una de las razones por las que no ha crecido el sur es porque precisamente allí se va instalando lo que se va instalando, y por lo tanto el sur es intocable. Y a mí me parece que eso es un elemento para romper la propia ciudad. Es decir, yo creo que el crecimiento por el sur es de alguna manera desordenar esa idea siempre instalada en Vitoria de que, para mí desde un punto de vista no es lamentable, que siempre tienen que dirigir la ciudad
en los niños y por lo tanto la ciudad también puede crecer, pero además con unos crecimientos que yo creo que pueden ser muy especiales o muy singulares. Ten en cuenta que hablamos de las artes, que en estos momentos además tiene previsto un crecimiento determinado, y de Rasteguieta, que tiene otro crecimiento también previsto importante. La pregunta es, ¿y por qué no se abre el sur en su conjunto? ¿Se han aceptado esta propuesta que has realizado el equipo de gobierno una vez y otra? ¿Van a estudiar el tema el equipo de gobierno? No, a mí me consta que no. Yo de hecho, bueno, me consta, no lo sé, yo creo que no lo van a, no lo van a hacer. Yo de hecho les planteé sobre el modelo tradicional que hablamos antes del desarrollo de Vitoria, una operación también muy propia que sería volver a aquellos momentos en los que el ayuntamiento colabora con la caja. La caja tiene 500.000 metros cuadrados en eso, de propiedad. La pregunta que yo les hacía es, bueno, ¿y por qué no pueden proporcionar ustedes lo que en Vitoria se ha hecho en muchas ocasiones de una vivienda libre, tasada, con un desarrollo de gestión perfeccionado, que sería el de Gallendo, pero que precisamente vaya dirigida a aquellas personas que en Vitoria llevan X años viviendo en vivienda de VPO? ¿Y por qué la gente que hoy en día reside en vivienda de VPO no puede ir al sur a una promoción muy especial y muy singular? Sí, pesada. Porque además, comunismo. fíjate que en Vitoria hay una cosa muy curiosa, ahora que estamos cerca del 3 de marzo. El 3 de marzo existía un problema de vivienda importante, porque Vitoria genera, y el profesor Arriba además en más ocasiones explica muy bien, cuando vas estudiando los barrios, la inmensa mayoría de las casas que se construyen en Vitoria son pequeñas. Y claro, estamos en una generación además con unos niveles de natalidad muy importantes, y hay un momento en Vitoria, en los años 70 y tantos, que hay un problema enorme de vivienda, pero de reposición de vivienda, porque la gente vive en viviendas muy pequeñas. Bueno, pues esto ocurre lo mismo con la vivienda de DPO, es decir, de sus 60, 70, 80, 90 metros cuadrados. El problema era, o la cuestión que planteamos en un momento determinado era, ¿por qué el sur no puede tener una operación concertada con la Caja Vital para que efectivamente puedan gente que ya ha cumplido esa función de acceso a la vivienda y de capitalización, desarrollar su vida en otros lugares y en edificios o en casas diferentes, y a la vez volver a sacar esas viviendas que todavía les queda pedir protección para su ocupación? Propuesta no admitida, ¿qué pasará en el futuro en el sur? Yo creo que el sur, en definitiva, y con la nueva ley del suelo, el sur está abierto porque va a ser objeto de recurso y estoy convencido que la Caja recurrirá. El problema es cómo, porque eso no se liga a una serie de cuestiones sociales como lo que estamos planteando. ¿Pero seguirá siendo Yo para creo que las el sur, clases más favorecidas? yo espero que no sea así, pero mucho me temo que va a ser así. Y yo creo que Vitoria pues tiene elementos de transformación de estos puntos muy importantes, y uno de ellos precisamente la derivación de las vías de ferrocarril hacia el norte. Vitoria finalmente se adapta a esa decisión y finalmente se ejecuta. En esos momentos, eso que se habla de la barrera psicológica es que en realidad lo que va a ocurrir es que una zona muy determinada de Vitoria no va a contar ya con un elemento de protección que para mí es el ferrocarril. Entonces, en ese momento, Vitoria tendrá que plantearse muy seriamente que ahí también, que también existe eso. No tenemos ya mucho tiempo No sé y todavía quedan si muchas coincide con Romari, pero vamos. Sí, no. Yo solamente quería decir que es que muchas cosas que son simbólicas en el siglo ya XIX, una ciudad fría, sus clases adineradas miran hacia el sur. Casi todas las ciudades tienen un sector que siempre es tradicionalmente valorado y es como una bola de nieve que incluso ya cuando no tiene por qué ser así, se mantiene. ¿Por qué? Porque los humanos damos una calidad al espacio, le damos un simbolismo, etcétera, etcétera. Allí en el sur se junta zona residencial con casas obreras, pues a la par. ¿En qué sur? Paseo de la Zumaquera, por ejemplo. Paseo de la Zumaquera solo hasta digamos, la alineación con la universidad. Ahí hay una frontera. Ahí hay una frontera. A partir de ahí, hacia el oeste, eso ya no tiene nada que ver. Y eso del Paseo de la Zumaquera justo al lado de Arechavaleta, eso solamente es una pequeña excepción. El resto, el sur y el suroeste de Vitoria, es valorado y lo fue ya desde el siglo pasado. Comentabas, cuando llegan compañeros de trabajo a Vitoria 6, les enseñas Lacua, y bueno, se quedan impresionados que con planes de 70 se estaba trabajando y demás en el comienzo del siglo XXI. Pero ¿qué dicen de lo que se ve físicamente y de lo que parece que va a ser Lacua? De lo que podemos ver. Bueno, realmente lo que están viendo y lo que yo también estoy viendo, que quizá una Vitoria funcional, moderna, que tenga que tener su momento de apogeo, porque los trozos de las ciudades lo hacen sus respectivos habitantes. Hay que tener en cuenta que no vamos a esperar del Lacua una ciudad completa, pero sí una ciudad con gente, una parte de la ciudad muy grande. ¿Otra ciudad? No, sencillamente una parte que se va a llamar Vitoria y Vitoria Lacua, sencillamente. Es una parte que nace por su volumen, con una personalidad, no es un barrio, es un barrio de barrios, va a ser al final,
con una morfología más moderna, más actual, con unas avenidas que están ya preparadas desde hace tiempo, pero que tendrán un tipo de vida urbana como en muchas grandes ciudades. ¿Con función de promoción privada y pública correcta? En Lacua, bueno, pues sus más y sus menos. Hay unos ¿Hay polígonos. muchas lacuas? Porque yo cuando me acerco al barrio del norte de Vitoria-Gasteiz, hombre, esta zona no es lo mismo que aquello. Y aquello no es lo mismo que aquello. No, Lacua no es precisamente un lugar donde se observa una radical segregación. En todos los barrios de Vitoria hay unas partes cercanas a una calle importante o más cercanas al centro, que el propio barrio tiene viviendas de mejor calidad, y en partes más alejadas pues tienen viviendas de protección oficial o viviendas sociales. Esto ocurre en casi todos los barrios de todas las ciudades y de Vitoria también. Y sí que es cierto que el Aquavizcarra, la zona, el Aquavizcarra más alejado, pues sí que allí se han hecho más promociones públicas o sociales o de protección oficial, y quizás los promotores privados están aprovechando lo que se hace por medio del salto. Pues se empieza por más lejos para los obreros o para clases más modestas, y luego las zonas más cercanas para clases sociales intermedias y medias, porque esto es el negocio inmobiliario. De hecho, los barrios de Vitoria empezamos, es decir, la parte más lejana de Vitoria, partes de los años 50, 60, las partes más alejadas hacia Pero eso es el negocio inmobiliario, es así. 12 minutos. De lo visto de Salburúa y Sabalgana, Avelino, de lo que has podido ver, nosotros, ya sabes, los periodistas nos quedamos muchas veces con la anécdota. Pisos, 15 alturas y demás. ¿Qué te parece? Yo, vamos, me imagino, pues para lo que somos en Vitoria, casi diremos que son rascacielos y que se ven desde allí las balsas de Zurbano, de Coño. ¿Qué te Yo lo que parece pasa es que, no lo sé, yo sí creo que Vitoria, en realidad, hay un momento en el que tiene que tomar una decisión de evolucionar a la persona. Y a veces, suelo decir que son las pocas ciudades que lo tiene prácticamente todo para situarse en ese mapa futuro, que yo creo que va a ser el mapa real, que es el mapa de ciudades europeas. Y con este plan general de ordenación urbana no va a eclosionar? Yo creo que no. Yo creo que el plan es continuista, yo creo que el plan lo que está es manteniendo unos criterios de desarrollo que son precisamente aquellos que teóricamente todos criticaban y criticábamos además en el momento de campañas electorales y demás, y que este plan general no le aporta a Vitoria prácticamente nada, porque además lo único que hace es contemplar exclusivamente y como único problema el problema residencial, el problema de vivienda, e incorporar al plan general aquello que Cuerda había dejado, o si me acuerdo, había dejado preparado. Con lo cual no hay reflexión de ciudad en el plan general. Que te entienda, que sabes que soy un poco cortito. Que te entienda. ¿Qué le falta al plan general para eclosionar y que entre en esas ciudades europeas importantes que tú sueles comentar? Yo lo primero que creo que Vitoria necesitaría es saber que en estos momentos las cosas están cambiando, y que Vitoria, si algún futuro tienes, es porque forma parte de una ciudad-comarca, que yo entiendo así además, que es el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca, porque funciona territorialmente prácticamente como una ciudad, y que ahí está una gran parte de su futuro. Que Vitoria tiene que convertirse básicamente en el motor del desarrollo económico del conjunto de la comunidad autónoma. Vitoria es una ciudad que antes decíamos que es prácticamente inducida, y yo creo que Vitoria ha llegado al momento de tener una decisión que tiene que ser inductora, que tiene que ser aquella que promocione económicamente al conjunto de la comunidad autónoma vasca. Y creo que al plan general actual, lo que, como lo comentaba antes, le falta muchísima reflexión sobre cuál es la posición estratégica de la ciudad. Yo creo que los planes generales como tal tienen que tener un componente estratégico muy importante, y creo que a este plan general es precisamente lo que le falta. Y con esos parámetros, yo creo que Vitoria difícilmente va a poder eclosionar, no urbanística, sino urbanística económica como ciudad en el futuro inmediato. No me va a Ojalá, impresionar desde luego, me entonces equivoque. Salburúa como barrio medioambientalmente hablando maravilloso. Hombre, yo creo que te podrá posiblemente impresionar, pero ya veremos cuándo te impresiona, además, porque nos tardaremos todavía en ver Salburúa, tardaremos menos en ver Sabalgana porque es privado, las cosas como son. Pero Según el ciclo económico en el que estemos. según el ciclo económico Lo en el que mismo estemos, nos cambia el ciclo dentro de 3 años y los privados de Zabalcana hacen como exactamente igual como en el L13 Pero o la como en vivienda nunca Ainhoa. baja de precio. No, Nunca. no. Pase lo que pase. Es muy raro, algunas veces es muy puntualmente, pero... No me digas 0,8 un mes, Baja. No. yo sinceramente creo que incluso utilizando los sistemas que Victoria ha utilizado tradicionalmente durante esos años que hemos hablado, yo sí creo que existen posibilidades reales de que en Vitoria el precio bajara. Ahora, en tanto en cuanto se sigan haciendo, por aquí se ha olvidado una cosa, que Vitoria lleva muchos años haciendo políticas de suelo. Por lo tanto, el acento siempre se pone en el suelo. La pregunta es, ¿y por qué no se hacen políticas de vivienda y se pone el acento en la vivienda? Yo creo que es una cuestión que es, yo creo que muy larga de trabajar, pero yo creo que una de las cuestiones fundamentales está ahí, porque todavía seguimos primando
a los titulares de suelo, que son los reales promotores de Vitoria y de la Vitoria futura de estos momentos. Por lo tanto, la cuestión es darle la vuelta. Hagamos políticas de vivienda y no hagamos políticas de suelo. Tal vez, simplemente con ese acento, cambiando esa tilde, podríamos haber cambiado la situación de vivienda en Vitoria. Tal vez. Bueno, si se quedan con las palabras de Paulino Fernández de Quincoces, ustedes y yo, todos nos quedamos donde estamos en cuanto a vivienda. Lo tenemos difícil de cara al futuro. Pedro Mari Arriola, Paulino Fernández de Quincoces, muchas gracias por estar con nosotros. Apasionante este tema. Y ya saben nuestros oyentes, volvemos el próximo fin de semana. Perdúrate, ahora.